Bueno, es un regalo. Todos los domingos, cada persona que nos visitáis, pues lo recibimos como un regalo, un gesto de cariño. También es verdad que es porque todavía no nos conocéis, que igual luego nos conocéis más de cerca y seguro que mantenéis la misma opinión. Pero en cualquier caso, muchas gracias, ¿no? Y muy especial, ya sé que no se debería hacer esto, pero muy especialmente, de verdad, tan contentos sois los que conocemos. Aquí en casa sois los Badiola. No, realmente sois los padres de los Badiola. Bueno, nos pasa más de uno. Yo, de hecho, el otro día en San Fernando, ya no el padre de Esteban. El otro día un niño, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo. Uno de los trastos que tenemos ahí, que son unos cuantos. Se me queda así mirando y dice, tú eres el abuelo de Evan, ¿no? Pues sí, en esto estamos. Pues sí, no he podido daros un abrazo en condiciones, pero bueno, a ver si luego... De hecho, nos ha pasado a casi todos, ¿no? Yo veía que empezábamos el culto, todo el mundo ahí medio abrazándose y tal, y pensaba, pues, aprovechad ahora, recorto yo un par de minutos de la predicación, daos un abrazo, hombre, a los que tenéis ahí al lado, venga, que también el Señor se goza cuando ve a su pueblo. Míralos, qué paraos. Pero lo digo en serio. Que, hombre, celebrad que nos llevamos bien, que eso no siempre pasa. Claro que sí, también esto también llega al Señor en alabanza y en celebración. Bueno, no hay muchas oportunidades durante la semana, así que hemos de sacar partido a estos ratitos. Ya estáis más relajados, ¿a que sí? Se nos nota ya así más sueltecillos. Bueno, deciros, eso sí, que hoy es, por cierto, hoy es domingo 1 de junio, ¿vale? El domingo, que también era domingo, el domingo 1 de junio de 2003 fue el primer domingo que un servidor con Ofelia, con Esteban y con Ismael comenzamos nuestro ministerio en la Iglesia Cristo Vive. Así que yo estoy al menos nosotros estamos de celebración. Bueno, gracias, pero 22 años. Y decía Sara, ¿no? Generación tras generación hemos visto el favor de Dios. Madre mía, en estos 22 años, ¿cuántos regalos? De verdad, porque han sido regalos, ¿eh? Esto no ha sido conquistado y en muy buena medida tampoco merecido, pero sí, muchos regalos, mucha provisión, mucha generosidad de Dios. Así que, dado que este es un tiempo de celebración, pues celebramos el favor y la provisión del Señor. Quería recordaros un poco la historia de Jacob, el patriarca. Muchos la conocéis, los más jóvenes que habéis pasado por buscadores y, en fin, y los que leéis un poquito la Biblia, pues ya sabéis, ¿no?, de Jacob. En fin, hay personajes un poquito más inspiradores, porque la verdad Jacob, iba a decir un mal bicho, no sé yo si tanto, pero algo debieron intuir sus padres, porque el nombre de Jacob literalmente significa engañador. Y bastante manipulador sí que fue buena parte de su vida. Y de hecho, no sé si recordáis que tenía un hermano mellizo, ¿no? Gemelo, ¿no? Nunca se ha sabido eso. Esaú. Y en el momento del parto, Esaú salía primero. Bueno, pues ni eso le gustó a Jacob. Y dice el texto bíblico que salieron los dos, pero Jacob sujetaba del tobillo a su hermano para poder salir primero. Y lo cierto es que la trayectoria
pues tuvo episodios bastante lamentables. Engañó a su padre, engañó a su hermano. Tuvo un encuentro con Dios en Betel, pero aún después de eso siguió haciendo de las suyas, porque también engañó a su suegro. Y el caso es que Jacob creía en Dios, conocía la ley de Dios, de alguna manera quería vivir en la voluntad de Dios, le buscaba, y esta era la gran cuestión, lo hacía a su manera. O sea, la vida de Jacob estaba en las manos de Jacob. Y desde él, pues, intentaba obedecer a Dios, seguir a Dios, pero realmente el control de su vida le pertenecía a él. Claro, así le fue. Años después de la experiencia con Dios en Betel, como 20 años después, que se dice pronto, pues 20 años después tuvo otro encuentro con Dios. Y este es el que vamos a leer. Uno de esos textos un tanto enigmáticos en la Escritura. Está en el capítulo 32 del libro de Génesis. Y merece mucho la pena considerarlo, porque este segundo encuentro, esto sí que afectó a su vida. Y no volvió a ser el mismo. No es que fuera perfecto a partir de ahí, pero algo cambió en la raíz. Génesis capítulo 32, versículo 22. Volvía a su tierra, sabía que a su hermano le estaba esperando, no con buenas intenciones después de todo lo que le había hecho, así que mandó por delante a sus mujeres, el ganado, algunos regalos para el hermano, y él se quedó. Se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc, hizo pasar el arroyo a todos ellos y a todo lo que tenía, y ahí se quedó Jacob solo. Y ahí sucedió. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, en la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo este varón: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón. Bueno, un varón de Dios, un ángel de Dios, Dios mismo, en fin, no sabemos, en el fondo tampoco importa mucho, pero el hecho es que en aquel segundo encuentro, toda la noche Jacob luchó con Dios, de alguna manera. Y es verdad que la imagen se presta a un poco a diferentes interpretaciones. Quizás la más habitual, pero no parece ser la más correcta, es que ahí tenemos un ejemplo de la perseverancia. Es decir, sobre todo pensando en la oración. Que si uno ora con insistencia, da la lata, insiste, al final Dios se rinde, ¿no? Hay que orar con perseverancia, pero el mejor ejemplo, francamente, no es este, ¿vale? Jesús nos dejó una parábola acerca de la importancia de orar así, pero aquí no está otra cosa. Y de hecho el texto, a veces incluso la traducción no ayuda mucho. Otras lo expresan mejor porque además todas abundan en esta idea.
déjame, ¿no? Dice este varón de Dios. La gran mayoría de interpretaciones dice, suéltame, suéltame. O sea, este varón le disloca la cadera. ¿Qué pasa entonces? Uno se cae. Y entonces la idea sería que como un boxeador que está casi noqueado, se agarra al hombre ese. Esa es la idea. Eso es lo que está en el texto. Es decir, no es un ejercicio de poder, de fortaleza, sino todo lo contrario. Dios le toca la cadera, Jacob cae y se agarra ahí para no caer. Y entonces la súplica, necesito tu bendición. La trayectoria de Jacob es la trayectoria de una persona que aún en su relación con Dios se apoya en su propia fortaleza, en su propia sabiduría, en su propio criterio. Y de alguna manera Dios le dejó hacer hasta que una noche salió a su encuentro, peleó con él y Jacob nunca más volvió a ser el mismo, porque el resto de su vida tuvo que andar cojeando, haciéndosele evidente su debilidad. A veces la idea también es que nosotros peleamos con Dios, buscamos, tantas veces lo hemos hecho, ¿no? Con la mejor intención, queremos más de Dios, buscamos de Dios, insistimos delante de Dios, pero hay algo aquí tremendamente desenfocado, porque la iniciativa siempre es de Dios. Él tiene más ganas que nosotros de tratar con cada uno de nosotros. Aquella noche, dice el texto, que fue un varón el que apareció. Fue Dios el que fue a buscarle. Aquel encuentro no fue resultado de una búsqueda intensa, de grandes sacrificios. Fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Dios. Dios tardó 20 años en llevar a Jacob a este punto de rendición. Al punto en el que Jacob ya no podía sostenerse a sí mismo y tuvo que dejarse enteramente en las manos de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos un caso parecido, quizás varios, pero quiero llamar vuestra atención en la figura de Pedro, en la biografía del apóstol Pedro. Porque podríamos decir que también a Pedro Dios le llamó en 2 ocasiones. La primera vez, junto al mar de Galilea, o lago de Genesaret, o mar de Tiberíades, ¿vale? Que no son 3 mares ni 3 lagos, que allí hay muy poquita agua, que es el mismo sitio, ¿vale? Igual, como tienen poca agua, multiplican los nombres, a ver si parece más. Pero fue allí, estaba pescando, ¿recordáis? Y fue cuando el Señor le quiso a su lado para, dice el texto, hacerle pescador de hombres. Y Pedro obedeció y siguió a Jesús. Y Pedro pensaba que estaba haciendo el camino de Jesús, pero seguía haciendo su propio camino. Estaba con Jesús y procuraba, era un discípulo, pero con sus propias ideas y en sus propias fuerzas. Cuando Jesús les dice, les anticipa de su muerte, ¿recordáis? Pedro dice, no hombre, de ninguna manera, ¿cómo vas a hacer eso? Tú estás llamado a otra cosa, ¿no? Desde mi punto de vista, tú estás llamado a otra realidad. Porque caminaba con Jesús, pero aún no se había rendido a él. Tenía sus propios criterios. Y lo que es peor, caminaba en su propia fuerza, en su propia seguridad,
te seguiré, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré, estaré contigo hasta la muerte. Y luego, la noche que el gallo cantó se vino abajo, ¿no? Pero como pasó con Jacob, también Pedro tuvo una segunda llamada. También fue en el mar de Galilea, también en el mismo sitio, en el lago, donde Jesús le había llamado unos años atrás. Después de la resurrección, volvió a llamarle. ¿Recordáis? Al final del Evangelio de Juan, y volvió a presentarse delante de Pedro. Pedro, ¿me amas? Y ya sabéis, ¿no? Un poquito ese diálogo, hasta que quiebra la seguridad de Pedro. Bueno, Señor, tú sabes todo. Yo creo que sí, pero no, tú lo sabes todo. Y precisamente fue ahí, en ese momento de claudicación, lo mismo que había pasado con Jacob, en ese momento de renuncia a su propia seguridad, de su propia fuerza, con la mejor intención, siguiendo a Jesús, pero desde él, fue cuando eso quebró, que se produjo la transformación y pasó, podríamos decir que traspasó su vida de sus propias manos a las manos de Jesús. Esa es una, no sé si es una experiencia, es un proceso o son varias experiencias o hacen falta varios procesos, pero desde luego eso tiene que ver también con todos nosotros. Los que nunca han traído su vida delante del Señor, o los que sí lo hemos hecho, y incluso hace tiempo, pero todavía seguimos caminando en nuestra propia fuerza, seguimos caminando en el nombre del Señor, pero en nuestros propios caminos. Y algo se tiene que quebrar. Probablemente no de manera definitiva. Sería estupendo, porque de una vez para siempre, pues ya seríamos como ese barro fácil de modelar y el Señor haría su voluntad perfectísima sobre nosotros. Me parece improbable, dada nuestra dureza, pero desde luego ese es el camino. De alguna forma, a algunos nos sucede que en nuestra relación con el Señor es como si estuviéramos girando alrededor de Él y dando vueltas alrededor, porque queremos estar cerca, pero no terminamos de dejarnos abrazar, no nos acercamos lo suficiente como para dejarnos abrazar, porque todavía somos nosotros, todavía nosotros manejamos de alguna forma las riendas de nuestra vida, con la mejor intención, con el deseo de servir, de estar, pero algo más profundo todavía no se ha quebrado. Leía un texto de un autor a propósito de este pasaje de Jacob, y fijaos, me parece que hace justicia a la intención del texto, ¿no? Dice este autor que en un sentido muy claro el Señor le está diciendo al patriarca, le está diciendo a Jacob, mira, toda la vida has estado luchando conmigo sin darte cuenta de que yo estoy a tu lado. ¿Cuándo dejarás de pelear contra mí? Quédate quieto, déjame que te bendiga de una vez. Y eso que le pasó a Jacob y que también le pasó a Pedro durante años, tengo la seguridad que nos pasa a algunos de nosotros, por lo menos a uno. Claro que estamos cerca, es que queremos. Y cuando cantamos y celebramos su misericordia, nuestro deseo de estar, pues somos absolutamente sinceros, pero algo se resiste, porque hay todavía algo, ese yo que no quiere perder el control último de las cosas. Y entonces seguimos al Señor, pero siempre nos lo tiene que explicar, ¿no? Lo tenemos que entender. Siempre tiene que rendirnos cuentas.
O sea, es decir, al final siempre tenemos nosotros las riendas de las cosas. No nos terminamos de entregar. Lo que Dios hizo fue salir a buscar a Jacob y decirle, ya, estate quieto, ya, pero si no tienes que buscarme más, estoy aquí, solo déjate. Deja que trate contigo. Y así le pasó a Pedro también. Vivía para Jesús, pero desde sí mismo. Y por eso le nacía casi de forma espontánea este sentido de autonomía, de manejarse solo. Y porque se manejaba así, pues por eso también la arrogancia y en última instancia, al final, como consecuencia, la infidelidad. Y solo fue cuando ya se dejó en las manos del Señor, ya digo, seguramente imposible, ¿no? De una forma completa, absoluta, definitiva, pues nos cuesta mucho, ¿no? Pero cuando comenzó en ese proceso es que se pudo convertir, fijaos qué cosa tan bonita, decía un autor también, Pedro como los demás, se convirtieron en transparencia de Jesús. Aunque fuera de forma imperfecta, todo en lo humano es imperfecto, pero ¿ve? Ya no se veía tanto a Pedro. Se transparentaba, aunque solo, en fin, ligeramente, pero se transparentaba a Jesús. Se convirtió, a eso estamos llamados, ¿no? No a que las personas alrededor digan, oh, qué maravilloso es, ¿no? Hombre, mejor eso que otra cosa, pero no, el llamado no es ese. Dice el apóstol Pablo que él está sufriendo por los cristianos en Galacia y por los demás, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que es esa idea del modelado, ¿no? Hasta que ya no se os vea tanto a vosotros, sino que cuando alguien os mira, ve, aunque sea un poquito borroso, pero ya ve a Jesús. Pedro se fue convirtiendo en esta transparencia de Jesús a partir de este tiempo en que quebró su propia seguridad y su propia confianza, no en términos de humillación, no tiene que ver con eso, ¿me entendéis? ¿No? Dios no quiere humillarnos, pero hasta que pudo comenzar esta actitud nueva de dejarse realmente modelar por el Señor. Nuestro yo tiene que ser quebrantado. Ya digo, no humillado, no avergonzado. Dios no tiene eso, ¿no? Pero es que si somos con un material demasiado duro, no se puede trabajar, se tiene que reblandecer, ¿no? Dejarnos en las manos de Dios para que Él pueda hacer ese trabajo, esa renuncia, si queréis, a esa hipertrofia del yo, que ha escrito hace poco un filósofo y le van a dar ahora el premio Príncipe de Asturias. La hipertrofia del yo. Pues eso padecemos, esa es nuestra enfermedad. Y eso tiene que quebrar. Para que, como pasó con Jacob, como pasó con Pedro, Dios pueda comenzar un proceso de reconstrucción que de verdad pueda ser evidente y profundo. Decía San Juan de la Cruz en ese lenguaje tan paradójico de los místicos, ¿no? Que para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Y uno dice, ¿pero cómo? Oiga, yo soy pastor, que yo tengo, ¿no? Mi currículum, pero mire usted, mire, aquí estoy. Y este hombre de Dios dice, no, ahí está demasiado presente el yo. Por ahí el camino no nos lleva a ningún sitio. Si quieres serlo todo, entonces no quieras ser algo en nada. Y da margen a que sea Dios quien vaya trabajando ahí en tu vida, ¿no? Mirad, todo tiene su coherencia, porque el Señor Jesús con frecuencia nos llama a ser como niños, ¿recordáis? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. No, es que
no va a conectar con el reino de Dios, no lo va a entender, no lo puede hacer suyo, si no se hace como un niño. Y es esto de lo que estamos hablando. Del quebrar esa seguridad propia, esto es lo que yo hago para Dios, incluso, ¿no? Ya no hablamos de maldades y tal, pero miradme, ¿no? 22 años en una iglesia maravillosa como Cristo vive, fijaos en mí, ¿no? Mirad qué guapo soy todo. Ay, qué mal, ay, qué equivocación. Con un material tan duro, ahí Dios no puede trabajar. Y a veces es necesario pasar una noche luchando ahí hasta que Dios consigue, no reventarnos, no es eso, ¿no? Pero hacer doblar nuestro brazo y renunciar a querer ser nada. Y en sus manos entonces poder llegar a serlo todo de otra manera. Es lo que pasa con los niños, ¿no? Es lo que, fíate de mí, déjate en mis manos, ¿no? Los modos de ser del niño, esos modos de ser, esa manera de ser, eso señala, nos da la pista de lo que aquí está en juego. No es solo una frase bonita, no es un detalle tierno, ay, los niños, qué cosa. No, pero bueno, o sea, aquí hay que ser adulto, aquí hay que manejarse, hay que saber, hay que tener nivel, hay que funcionar. Oye, qué recursos, mi experiencia, todo eso, ¿no? Lo de niños está bien, pero bueno, o sea, ya sabemos, es una forma de hablar. No, Dios mío, es que este es el gran error. Es que si no nos volvemos como niños, no vamos a entrar en sintonía con el reino de Dios. Mientras de alguna forma estemos afirmados en lo que somos, en lo que nosotros podemos hacer, también como iglesia. Fijaos cuántos recursos tenemos, qué capacidades, cuánta gente brillante, cuánto en el ministerio. ¿Lo veis? Ay, por ahí no vamos a llegar a ningún sitio en términos del reino de Dios. Pero cuando, como estos hombres y otros en la Escritura, podemos tomar esta forma de niño con toda la experiencia de la vida que tengamos, porque esto no se trata de infantilismo, sino de algo más profundo. Entonces es cuando podemos crecer. Llamaba la atención un teólogo muy importante, ¿no? A algo que yo creo que es verdad. Dice este hombre que en los grandes santos de la historia de la Iglesia, los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, de la historia y de los que nosotros, algunos los tenemos alrededor, ¿no? En estas personas que tienen, es evidente que tienen una cercanía, no son perfectos, pero que tienen cercanía con el Señor, dice este autor, pues en ellos podemos ver que inocencia infantil y plena madurez conviven juntas. ¿No os ha pasado, no os habéis visto a veces personas que diría, que uno dice, un pastor, un tal, un obrero, no sé cómo, un cristiano con un montón de años de experiencia y con una muestra de santidad, pero hace cosas que parece tonto, pero parece crío, pero estas cosas no se hacen, hombre, esto no es propio, ¿no? Es que parece un crío. Hay muchísima sabiduría ahí. Son personas que han ido y que ya han vuelto. Y que saben dónde está la sabiduría. Y no quieren perder esa condición infantil, en este sentido con el que Jesús lo dice. No tienen nada que demostrar, no sienten necesidad de demostrar nada. ¿Lo dais cuenta? Y se expresan como son. Porque todo aquello que tiene valor, saben que tiene valor en ellos, saben que eso viene de Dios, si no es suyo. Y entonces se mueven con absoluta libertad. No tienen, fijaos, no tienen una imagen que cuidar ni que cultivar. Están en otra cosa. Están en otra cosa. Y entonces a uno lo oye y dice, anda, que vaya, parece mentira la edad que tiene, es que hay que ver estas cosas, ¿no?
pensamos, estos todavía no han madurado. No, estos están ya de vuelta de todo eso. Y por eso son admirables. Y son ejemplares. Y en esto estamos. Mirad, en un contexto bien distinto, pero incluso un personaje tan ajeno a nosotros como Nietzsche, el filósofo, pues él captó algo de esto. Él decía que el nivel mayor de desarrollo de la persona, del ser humano, no es llegar a ser como un león, ¿no? Que sería al cuadro un león, una persona adulta que puede con todo, que se enfrenta a todos, que es más fuerte. No, él dice, no es el león, es el niño. El niño que ya, él en su experiencia de vida todavía no, pero refleja lo que sea el ideal, la pura inocencia, la pura transparencia. No tiene afán por aparentar, ni por mostrar, ni por demostrar, ni por nada, no, está en otra cosa. Nosotros diríamos, para ser así, que la voluntad de Dios, eso es de las personas que de verdad, se saben en las manos de Dios. Y ya está. Y todo lo demás, ya la gente piense lo que quiera, le ponga la nota que quiera, le aplauda, le sirve o le ignore. Está en otra cosa. Y a esto estamos llamados nosotros, ¿no? Dios desea trabajar así con todos nosotros. Salió al encuentro de Jacob, no fue iniciativa de Jacob. Jesús salió al encuentro de Pedro. Y está entre nosotros, y está ante nosotros. No se trata de buscar. ¿Recordáis la canción de Luis Alfredo? Algunas son realmente brillantes. No busques a Cristo en lo alto, en medio de la multitud, muy dentro de ti, en tu corazón. Pues está aquí, no hay que ir para aquí, para allá, ni aprender cosas nuevas, ni experimentar. Está ahí. La cosa es que habiendo sido ya alcanzados por el amor del Señor, pues nos dejemos en sus manos. Esa es la obra del Espíritu de Dios, ¿no? Que nos permita vivir una vida crucificada en el sentido, yo ahí dejado atrás, colgado en el perchero y olvidado, para que Dios pueda ir modelando, ahora sí, nuestro vivir, de forma que sea vivir en sus caminos, no en los nuestros, con apariencia, con un barniz de los suyos, y vivir también en su fuerza, y no en la nuestra. Eso vale para, os decía, eso vale para todos nosotros, experimentados ya por edad en los caminos del Señor y de la fe cristiana. Y vale también para ti, si nunca has comenzado siquiera el primer movimiento para rendir tu aparente soberanía y rendirla al Señor. Si no lo has hecho nunca, pues comienza a hacerlo. Aunque sea en medio de la confusión, pero comienza a hacerlo. No es un ejercicio fácil, porque toca lo más valioso que tenemos, o sea, yo. Pero es el camino de la vida. Y si sois cristianos experimentados y tal, y ya con currículum y todo eso y tal, pues miraos en el espejo, a veces que no sea que hayáis crecido demasiado y os hayáis hecho adultos, cuando aquí de lo que se trata es de seguir siendo niños, ¿vale? Vamos a cantar. He intentado avisar a Rubén, pero bueno, ya sabéis que lo mío, si hasta tenía un PowerPoint y tal, que había encargado eso, pero digo, es que no me fío, no sé por dónde voy a salir, cómo voy a poner algo ahí si no sé por dónde voy a acabar, ¿no? Pues es que ata mucho lo del PowerPoint, ya te obliga ahí, que sí, lo has pensado tú antes, pero eso lo pensaste en otro momento, a saber lo que Dios tiene, o tu tontería, no sé. Bueno, José Daniel lo hace muy bien, tú sigue haciéndolo, lo hace muy bien, ¿vale? O sea, esto no, que es que, oye, hay que hilar muy fino, que enseguida el personal, bueno, pues lo mismo, le había dicho, mando un mensajito ahí a Rubén, digo, niño, a ver si podemos cantar otra vez esto que hemos cantado antes, hoy te rindo mi ser, ¿sí? No sé si se ha enterado, pero
a ver, igual este se ha pirado al rastro, mientras lo que queda y tal, doy una vuelta. Yo lo he pensado alguna vez, pero bueno, hasta ahora no me he atrevido. Pues, Sara, ¿tú quieres luego terminar? ¿Tienes algo especial? Sí, pues venga. Nos ponemos de pie, cantamos al Señor esto y después Sara ven para acá y... Pues muy brevemente damos gracias a Dios en esta mañana por encontrarnos en la alabanza
en la palabra, en el abrazo que nos hemos dado antes. Y sabemos que es por Él y para Él que hacemos todo lo que hacemos, así que vamos a despedirnos en oración. Sí, brevemente antes decir que ahora cuando terminemos oficialmente el culto, os pediríamos que os quedaseis 5 minutillos porque tienen que hacernos un anuncio en relación al pastor auxiliar. Así que cuando yo termine de orar subirán José Daniel y Emmanuel para comentarnos algo brevemente. Pues Señor, te damos infinitas gracias porque sabemos que eres tú, Señor, quien nos encuentras, y muchas veces es a través de lo cotidiano y, Señor, otras muchas veces tienes que pararnos y hasta luchar con nosotros para devolvernos, Señor, a tu voluntad. Y te queremos pedir en esta mañana, Señor, que si es lo que necesitamos, Señor, que sea así como nos encuentres. Te pedimos que, Señor, tu voluntad se haga en cada una de nuestras vidas, Señor, que estemos dispuestos a soltar, Señor, quienes somos, nuestro yo, y rendirnos, Señor, a el niño que tú quieres que seamos. Te lo pedimos todo sabiendo que tú, Señor, estás delante de nosotros en cada instante de nuestra vida, Señor, y como decía el Salmo, esto es lo que tú has hecho y es maravilloso en nuestros ojos, Señor, así que te agradecemos quien tú eres, te agradecemos la vida que nos has dado a través de la cruz, Señor, y te agradecemos que no hay un solo día que te canses de encontrarnos, Señor. Gracias por este día, gracias por nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que salgamos con bien y que bendigas esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Vale, no os mováis, va a ser muy breve, ¿vale? Es un momentito, pero como sabéis, o la mayoría,